Damos paso entonces a Keilen. Hola, buenas noches. Hola, Keilen. ¿Sí me Bueno, están escuchando? sí, señora, te escuchamos perfectamente. Les presento a Keilen. Ok. Ella es antropóloga urbana de la Universidad de los Andes en Bogotá, con maestría en Desarrollo Internacional Sostenible en Brandeis University en Boston, en Estados Unidos. Trabajó en instituciones como el Banco Mundial en Washington, D.C., ha trabajado para la Alcaldía de Sao Paulo y ONGs en Brasil. Se desempeña como consultora en áreas de género, LGBTI e inmigración y refugio. Es fundadora y consultora senior de la consultoría Integra Diversidad e Inclusión, que trabaja estos temas de las empresas. Bienvenida, doctora Keilen. Hola, buenas noches. Y bueno, pues no, doctora, Perdón, por el perdón. momento. No, tranquila, yo sé que es una costumbre, pero yo soy en realidad solamente maestra por la maestría. Bueno, yo quiero iniciar agradeciéndoles esta invitación porque parece un poco fuera de contexto con todos los temas que se han venido tratando. Sin embargo, pues vamos a empezar percorriendo un poquito de por qué estamos hablando de este tema y cuál es el impacto de que el concepto de género tiene en las ciencias. Y me gustaría comenzar pues diciendo lo siguiente, género en realidad no se trata solamente de hablar de mujeres. Cuando nosotras hablamos de género, entendemos todo un universo muy complejo que también embarca las cuestiones de las masculinidades, embarca también las nuevas formas de identificarse como hombre, mujer o no solamente en esa binaridad de hombre y mujer. Y entonces, empezando esta aclaración, no vamos a hablar solamente sobre las cuestiones de las mujeres en la ciencia. Y bueno, porque es que estamos tratando de este tema y me parece muy interesante que estemos cerrando este seminario con mi intervención y lo que tengo que traer para ustedes, porque como veremos durante mi presentación, el impacto que tiene la cultura, la familia, la sociedad, en términos de educación, inicialmente en nuestras vidas, es muy importante. Sin embargo, él se va transformando a través de la vida y a través de las diferentes fases profesionales. Entonces, me gustaría comenzar compartiéndoles mi presentación para que ustedes puedan ver en solo un segundo, para que ustedes puedan ver y recorrer conmigo de qué estoy hablando. Un segundo, ok. Me avisan si están viendo la pantalla, por favor. Sí, Keilen está, se está viendo la pantalla de la presentación. Ok, perfecto. Bueno, entonces la pregunta, ¿no? Con la que se abre mi presentación es, bueno, género y ciencia son términos contradictorios porque generalmente cuando se habla de ciencia, la gente tiene una asociación directa con la meritocracia. Si alguien está haciendo ciencia, si alguien está haciendo docencia, investigación, es porque ha trabajado, porque se la ha ganado, porque la ha luchado partiendo desde puntos de vista equitativos, o perdón, desde puntos de desempeño equitativos, ¿no? Pero resulta que no es tan así y vamos a ver por qué. Vamos a iniciar primero con las cuestiones de los factores de influencia en los estudios, ¿cierto? Entonces entendemos que la sociedad, opa, vamos a disminuir esto. Discúlpeme, ¿se está viendo mejor? Se ve bien, Keilen, se ve muy bien. Ya, espérate solamente un segundo. Ok.
Bueno, entonces, pues para todo el mundo, esto funciona para todo el mundo, no es solamente para quien que son hombres o son mujeres. A ver, cuando nosotros somos estudiantes y empezamos esa fase de desarrollo cognitivo, tenemos algunos ámbitos principales que pertenecen al campo de la personalidad. Entonces tenemos habilidades de lenguaje y habilidades espaciales, tenemos la eficacia personal en nuestra relación, tenemos nuestra autopercepción, estereotipos e identidades. Es identidades respecto a la ciencia, a la tecnología, a las matemáticas, en este caso, ¿no? Pero esto no solamente en este caso, sino siempre. Y también nuestros propios intereses personales, el compromiso y la motivación de aquello que nos va interesando desde que somos muy pequeños y pequeñas. Entonces está el ámbito personal. Después seguimos para el ámbito familiar. La siguiente fase de socialización y consecuentemente de aprendizaje está en las relaciones entre nuestros amiguitos y amiguitas cuando estamos pequeños, primos, primas, el ámbito familiar, y ahí influye bastante. Principalmente en esa construcción de quién somos nosotras y nosotros para el mundo, en las creencias, expectativas de padres, madres, y no solamente padres y madres, sino aquellas personas cuidadoras, porque tenemos que recordar que las personas cuidadoras pertenecen a no solamente el papá y la mamá como familia nuclear, sino muchas veces es el abuelo, la abuela, tíos o tías, padrinos o padrinas, ¿no? Entonces ese ámbito íntimo que se llamaría familiar. También influye la clase social, también influye lo que en muchos casos se llamaría de privilegios o facilidades. Si tenemos que salir desde pequeñitas y pequeñitos a conseguir agua, si tenemos que salir a conseguir comida, ayudar en el negocio de la familia, si podemos simplemente dedicarnos a jugar y estudiar, esas características influyen también en nuestro desempeño educativo. Y después hay el siguiente paso. Ese siguiente paso se trata de los factores y toda la estructura social que está expresada dentro del ambiente de los colegios, el ambiente de las escuelas, ¿no? Entonces, tanto la infraestructura de la escuela, pero no solamente, los equipos y materiales, si hay acceso a tecnología, diferentes tipos de tecnología o no las hay, las interacciones entre estudiantes, ¿no? Y las interacciones docentes y estudiantes. En este campo es bastante interesante y bastante importante porque las percepciones del maestro, de las maestras, ya causan el primer impacto. Por ejemplo, las chicas, generalmente las niñas vienen mucho más disciplinadas, mucho más calladitas para dentro de la sala de aula. Nosotras, por ejemplo, ya venimos con una serie de referencias y de enseñanzas desde el ámbito familiar en que tenemos que ser más calladas, más disciplinadas, escuchar más, dedicarnos más y en este primer momento, incluyendo muy específicamente desde la primaria y la alfabetización, ya se percibe una diferencia entre ese tratamiento entre las niñas y lo que se espera de las niñas y entre los niños y lo que se espera de los niños, pero eso ya tiene que ver también con la siguiente fase, que es la fase de la sociedad, ¿no? Entonces, si hay una legislación de igualdad de remuneración, si hay políticas de igualdad de género, si estas políticas de igualdad de género se observan dentro de la institución, si hay unas redes sociales a disposición, también las normas sociales y culturales. Las religiones tienen mucho impacto también en el acceso de la educación por género, ¿no? Por ejemplo, en países como Afganistán, pues sabemos que el acceso de las niñas es muy difícil a la escuela.
¿no? Y a todo el ámbito educativo. Mientras que otros países culturalmente incentivan mucho más la participación de las niñas, ¿no? Entonces esas normas sociales y culturales también les exigen a los niños que cuando sea necesario sean los primeros que abandonen la escuela y vayan a apoyar los trabajos y el ingreso familiar. Ay, creo que se me trabó el computador. Solo un segundito, por favor. Vamos a ver si por aquí, entonces podemos pasarlo al tercero. Perfecto. Entonces tenemos, bueno, el desempeño en ciencias en el nivel de primaria. Vamos a enfocarnos un poco en ese desempeño específicamente en las ciencias dividido por género. Y podemos ver, por ejemplo, que en esta fase los países de esta investigación, de 47 países que participaron en esta investigación en 2015, en el 53% de estos países no se percibía una diferencia en los resultados entre niños y niñas, ¿no? Mientras que en el 23% de esos países las niñas obtienen una puntuación más alta que los niños en todas las materias de ciencias, ¿no? Y esa puntuación es de 24% mayor que los niños. En los países en que los niños tuvieron una diferencia promedio mayor que las niñas, fue solamente de 8 puntos. Y recordemos que esto es en el ámbito de la educación primaria, ¿no? Entonces, en general, vemos un panorama bastante equilibrado entre cuando hay una equidad de género, pero en los otros, cuando hay una disparidad, las niñas tienen una diferencia promedio mucho más alta que los niños. Ahora, cuando pasamos a la escuela secundaria, que en algunos países les llaman el bachillerato, en la escuela secundaria, por ejemplo, podemos ver un gran avance desde 1995 hasta 2015. Podemos ver que en estos países en donde fue medida, donde hay datos disponibles, esta parte del 94% eran el porcentaje de países en el cuales los niños obtenían una puntuación más alta que las niñas y era una diferencia de 21 puntos. Entonces, esta era una diferencia bastante notoria y en los países en donde no había una diferencia de género en el rendimiento en la ciencia, esto en el 8º grado, esa era solamente el 6% en 1995. Aquí podemos ver, pues, cómo se avanzó el enorme avance que hubo en 20 años, donde en el 81% de los países se adquirió no hubo una diferencia de género, hubo una equidad de género en el rendimiento en la ciencia y solamente 19% de esos países presentaban un rendimiento mayor, una puntuación mayor para los niños, ¿no? Entonces en la secundaria podemos ver que las niñas pierden esa ventaja que tenían anteriormente en la primaria para pasar a un nivel de equidad mayor y aún un porcentaje más o menos significativo, más o menos del 20%, en donde los niños todavía presentan una ventaja en el desempeño por las niñas. Entonces, ahora, bueno, tenemos una equidad, más o menos una equidad grande, no en el desempeño, pero ¿cómo es que son las expectativas de trabajar más adelante cuando niños y niñas se gradúen del colegio? Entonces, las expectativas, aquí vemos estas que son las expectativas de los estudiantes sobre las carreras de ciencias por su tema de estudio, ¿no? Y aquellos que eligen carreras de ciencia cuando están todavía en la secundaria, terminando la secundaria a los 15 años de edad.
Entonces, la expectativa de trabajar como profesionales en la ciencia e ingeniería se puede ver que es muchísimo menor entre las mujeres, a pesar de que hay un desempeño equitativo en en estas áreas de ciencia, como vimos en las diapositivas anteriores, mientras que los hombres tienen más del doble de las expectativas de trabajar en las ciencias. Este porcentaje se invierte en una proporción de 1 a 3, cuando la expectativa es trabajar como profesionales de salud, ¿no? Entonces aquí las niñas manifiestan en un 74% esa expectativa, mientras que los niños manifiestan un 24% esa expectativa de trabajar en la área de salud. Mientras que las expectativas de trabajar como profesionales de la tecnología de información y comunicación son solamente 2% de las niñas, mientras que es 20% de los niños. Y finalmente, la expectativa de trabajar como técnicos relacionados con la ciencia o profesionales asociados. Ahí vemos que esas dos últimas categorías suman solamente 5% entre las niñas de 15 años y 28% entre los niños, ¿no? Entonces, ahí ya podemos ver que a pesar del buen desempeño, las expectativas del trabajo en la ciencia y en la ingeniería, por ejemplo, son ya muy bajas, mientras que la de los hombres son prácticamente la mitad de los niños de 15 años. Ahora, entonces, bueno, ya niños y niñas se graduaron, estos jóvenes y estas jóvenes se graduaron. Entonces, bueno, la proporción de estudiantes de hombres y mujeres inscritos en la educación superior, ¿no? Por el campo de estudio, y estos son datos de 2014. Entonces, podemos ver que así es prácticamente... Sí, prácticamente el doble o más del doble de las mujeres que esperan trabajar en educación versus el 29% de los chicos, 68% en salud y bienestar versus el 32%, artes y humanidades, 62 a 38, y ahí vamos viendo una curva de inversión, ¿no? Ciencias sociales, periodismo e información, aún muy superior en las mujeres. Ya el comercio, el comercio, administración y derecho se van aproximando. Ciencias naturales, matemáticas y estadística. Algunas personas se sorprenden, pero no debería ser tan sorprendente. ¿Por qué? Porque es de hecho el campo en donde las niñas se han desarrollado y se han desempeñado muy bien a través de la primaria y la secundaria. Ahora, los servicios, ahí empieza a invertirse la curva, ¿no? Hombres 51% y mujeres 49%, pero prácticamente iguales. Agricultura, silvicultura, pesquería y veterinaria, estos campos ya presentan una inversión en la proporción de hombres y mujeres inscritas en esta ciencia. En la veterinaria también entra en este campo de inversión. Ahora, tecnologías de la información y la comunicación e ingeniería, fabricación y construcción ya son definitivamente, abrumadoramente masculinas. Claro que hay que tener en cuenta que estos datos son muy relativos y ellos cambian dependiendo de la región del planeta que estemos hablando. Sin embargo, vamos a ver, el 27%, esto es la distribución de alumnas matriculadas en educación superior, o sea, las mujeres, ¿en dónde se matriculan? Principalmente en comercio y administración, después en educación, artes y humanidades con el 11%, ciencias sociales, periodismo, información, 11%, servicios, 4%. Y ahí llegamos a agricultura, silvicultura, pesquería y veterinaria, y de hecho solamente 2% de las mujeres están matriculadas allí dentro de este abanico de posibilidades.
Cuando vemos los sectores de salud y bienestar, son 15% de las mujeres en total, 8% para ingeniería, fabricación y construcción, ciencias naturales, matemáticas y estadística, 5%, tecnologías de la información y de la comunicación, 3%. Entonces, esto ya es agrupando varias ciencias que están más desagregadas aquí. Ahora, distribución de género por carrera. Vemos que, bueno, los que entran y no se han decidido, entran a materias generales, son 31% de los hombres y 25% de las mujeres. Ellos se dan un poco más de tiempo para escoger qué van a estudiar. En humanidades es bastante parecido, 6% para las mujeres y 5% para los hombres. Ciencias sociales, 10% para mujeres, 8% para los hombres. Ahora, en educación podemos ver una diferencia que es 8% para las mujeres y 3% para los hombres. Negocios, ahí también se ve una diferencia, 17% versus 11% para las mujeres. Viendo, de hecho, en salud, en las áreas de la salud, es la diferencia más enfática que existe, porque los hombres son el 6%, mientras que las mujeres el 26%. Otras áreas de ciencias, tecnología e información, 10%, que son iguales, ¿no? Entre hombres y mujeres, pero ingenierías y otras ciencias son 4% para las mujeres y 20%. Entonces estamos viendo que una vez que llegan a la carrera, las decisiones, ¿no? Son bastante diferentes. Podemos ver aquí en este cuadro la proporción de hombres y mujeres en educación superior e investigación en el promedio mundial, ¿no? Entonces, en nivel de licenciatura o nivel equivalente, las mujeres son esta línea azul y los hombres son esta línea de color violeta. Sabemos que las mujeres mundialmente son un poco más en general, dependiendo también del país, ¿no? Pero en general son el 54% más o menos de la población de estudiantes. Y cuando se pasa a la maestría o nivel equivalente, estas mujeres mantienen una permanencia, ¿no? En general ellas pueden permanecer yendo hasta el nivel de maestría, pero es aquí a partir de este nivel en donde vemos una caída muy impresionante del nivel de doctorado o nivel equivalente y el nivel de investigación. Aquí es donde realmente se invierte la curva y ahí es donde nosotros nos interesamos. Bueno, pero ¿qué pasó si todo iba demostrando desde el nivel primario hasta ahora que la participación de las mujeres es tan alta? Bueno, ahí empezamos a ver algunas diferencias también muy importantes. Por ejemplo, este es el porcentaje, perdón, de hombres y mujeres que publicaron papers científicos a través de las décadas. Y empieza en 1945, en donde 14% de las mujeres eran autoras de papers científicos eran mujeres. Ahí vamos viendo que realmente a partir de 1990 hubo un salto realmente importante, ¿no? Y aquí se mide hasta 2005 nomás, concluimos que este porcentaje consiguió evolucionar. Sin embargo, se puede prever que la brecha entre quien publica papers científicos, hombres y mujeres, todavía no se ha llegado a un nivel equitativo, ¿no? Porcentaje de mujeres por área. Entonces, 15% de las mujeres, 15% son las que publicaron papers científicos en matemáticas, 15.2% en física, 16% en ciencias de la computación, 17,6% en ingeniería, 23% en química,
30% en ciencias de la salud, 31% en las ciencias políticas y finalmente son 1/3 de las que publican papers científicos en el área de psicología. Entonces vamos a ver esas diferencias regionales, ¿no? Y estas cifras son de 2015. Entre más azul, más es el porcentaje de autores científicos hombres. Y nos sorprenderá, por ejemplo, ver que en Estados Unidos son poco menos de 1/3 de las que publican papers científicos. En Argentina, eso tenemos que resaltarlo, son prácticamente la mitad, un poquito menos de la mitad de las que publican los papers científicos. Ahora nos vamos, por ejemplo, a Australia, Suecia, los países suecos que son gran referencia, sorprendentemente las mujeres publican un poquito más que el porcentaje en Estados Unidos. En el Reino Unido de la misma manera. Ahora vemos Rusia mucho mejor que Argentina, pero en el mismo, perdón, mucho mejor no, en el mismo rango de publicación equitativa de Argentina, y Portugal le sigue un poquitico atrás. Entonces es, como decía, importante ver esas diferencias regionales. Bueno, entonces, ¿por qué? ¿Por qué estamos viviendo? ¿Por qué las mujeres? ¿Qué pasa con las mujeres? Bueno, primero, falta de referencias, ¿no? Y esas faltas de referencias vienen desde tiempos muy antiguos y lo sabemos. Esta ilustración es bastante elocuente, ¿no? En donde los objetos de estudio primario eran las mujeres, ¿no? Toda la ciencia de la ginecología, por ejemplo, se desarrolló por hombres estudiándolos en cadáveres de mujeres, o también la ciencia de la psicología, sabemos que también tomaron a la mujer como objeto, pero jamás como sujeto de investigación. Entonces vemos aquí que el estereotipo de la mujer frágil o de la mujer cuidadora, ¿no? La que atiende, y el resto de los hombres en su papel científico. Hasta el día de hoy vemos aquí que hasta los principales paneles de expertos y expertas, ¿no? Alrededor del mundo, se componen en general de hombres, y muy raramente de mujer. Y esa falta de perspectiva no solamente se aplica al campo de las ciencias. Aquí vemos, por ejemplo, en el área de las negociaciones y la diplomacia internacional. Cuando nosotros vemos que prácticamente todas las personas que se encuentran en las áreas de negociaciones y tomada estratégica de decisiones son hombres, ¿no? Entendemos que faltan referencias en todo tipo de áreas, ¿no? Y cuando hay mujeres, generalmente son invitadas colaterales o para presentar al panel de expertos, ¿no? O en algunas circunstancias para ilustrar también una o dos participantes en este panel de expertos. Debemos decir que esto no solamente se refiere al ámbito de la política. El ámbito de la política también es muy importante porque en los países de América Latina, por ejemplo, hay variaciones de país por país, pero en general son 15% de las mujeres elegidas por voto popular en todos los países, ¿no? Y eso se refleja también en la falta de referencias hasta en el ambiente religioso. Los líderes más importantes del mundo de las religiones son todos hombres, ¿no? Entonces, hasta cuando nos referimos en un campo cultural tan fuerte en diferentes países del mundo, pero también dentro de América Latina, hasta los líderes y las estructuras religiosas
son compuestas principalmente por hombres. Ya he escuchado innumerables veces decir que la academia se refleja en el Vaticano, ¿no? Los principales papas del mundo académico y del mundo científico y de las investigaciones son hombres. Entonces, sí, estamos hablando de una falta de referencias en todos los ámbitos. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Y vemos que hasta dentro de áreas de investigación en las cuales hay muchas referencias de mujeres, como en medicina tropical, aun cuando se tiene, en los días de hoy, se llaman a los mayores especialistas para realizar contribuciones públicas para el tema, aún continúan siendo solamente hombres. Por ejemplo, este webinar, dentro de los cuales tenemos 6 especialistas y 6 hombres, aún cuando, como lo dije, hay muchas mujeres que trabajan en esa área y en todos los países, ¿no? Aún más en América Latina, que representa una alta incidencia de enfermedades tropicales. Entonces, esto no es una cosa que estamos hablando de inicio del siglo XX, no estamos hablando de tiempos antiguos, estamos hablando de hoy, esta semana. Entonces, y vemos que se ha avanzado, pero seguimos siendo la minoría y seguimos siendo las invitadas por decir que hay mujeres. Por decir que hay algunas mujeres, entonces la forma que tenemos de levantar, o no de levantar, sino de despertar y sensibilizar no solamente a las mujeres, que es muy importante la visibilización de esos trabajos, pero también a aquellos colegas de profesiones, de las profesiones de la ciencia. Es fundamental. Estamos entrando a la tercera década del siglo XX, perdón, del siglo XXI. Estamos entrando a la tercera década del siglo XXI. Estamos hablando de temas que fueron fuertemente tratados, mucho más fuertemente tratados en un ámbito amplio social desde 1960. Estamos hablando prácticamente de 20 años de intentos de visibilización, de ingresar en masa, no solamente al mercado de trabajo, pero principalmente a la educación, al ámbito educativo. Y 60 años después todavía estamos viendo este tipo de desigualdades. Yo sé y yo entiendo que es un tema incómodo, porque el status quo es eso, es la manutención de ciertos lugares tradicionalmente pasados a través de generaciones y a través de ambientes sociales y culturales, pero necesitamos hablar de género, incluyendo de género aquellos colegas, aquellos compañeros que están en lugar de visibilidad, ¿no? Vamos a hablar, siguiendo con las faltas de referencias. Los hombres acaparan el 97% de los premios Nobel de ciencia. El porcentaje de hombres y mujeres en las 3 categorías de ciencia en los premios Nobel desde 1901. Todavía seguimos hablando de Marie Curie, que se lo ganó en 1903 como primera referencia. En física, 99% han sido premiados, han sido los hombres. En medicina, 95%. En química, 97%. Y en el Nobel de Ciencia, 97% en general. Entonces, me parece que los números por sí solos están hablando bastante de qué es lo que pasa. Bueno, y aquí entramos en un campo que es importante. Otro de los aspectos que influencian es el impacto del lenguaje no inclusivo de género. Y yo voy a tomarme el permiso y la licencia para hablarles a ustedes un poco
de una un rápido experimento personal que dice que corrobora lo que la neurociencia, Noam Chomsky, muchas otras y otros neurocientíficos y científicas han venido diciendo. El lenguaje construye referencias mentales que son referencias visuales. Yo le pregunté hace muchos años a un grupo de 5 personas brasileñas que me dijeran la descripción de la palabra árvore. Árvore es árbol en portugués y es una palabra en femenino, árvore. Les dije, díganme escriban 5 expresiones con las que ustedes relacionan la palabra árbore. Y le pedí a 5 personas en Colombia que hicieran lo mismo, 5 expresiones que para esas personas reflejara la palabra el árbol, que es masculina en español. Bueno, pues resulta que en portugués las respuestas fueron todas con términos femeninos. Madre naturaleza, frondosa, protectora, fructífera, ¿no? Generosa. Mientras que en español, fuerte, fálico, en todas las características que vinieron, no fueron solamente en masculino, sino asociadas a la masculinidad. Estamos hablando del mismo objeto, pero solamente el hecho de que sea femenino en portugués y masculino en español ya influenció la percepción que tenemos sobre él. Entonces, lo que se puede, y eso me lleva al segundo punto, que lo que se puede visualizar ayuda a inspirar y a estimular. Entonces, cuando decimos los científicos, es automática nuestra visualización de un grupo de hombres con cara de serios, con gafas, con batas blancas, a pesar de que sepamos que pueden haber científicas dentro de ese grupo. Cuando a partir del propio lenguaje estamos ya comenzando a limitar nuestras referencias mentales, eso ya también ayuda a no vincular, a no vernos nosotras en estos ámbitos de poder y conocimiento. La representatividad importa, es el tercer punto, es un reconocimiento de la existencia. Entonces, cuando decimos los científicos y las científicas, se puede llevar un poco de tiempo, pero es importante. Por eso pasamos de decir, el hombre descubrió, para decir el ser humano. El ser humano descubrió, de nuevo, la representatividad importa. Y esto incluye varias formas de autorreconocimiento de acuerdo con las nuevas formas de identificación de los seres humanos. Entonces, los idiomas están cambiando. Por ejemplo, en Argentina, yo sé que la E como forma de neutralizar el género está tomando muchísima fuerza. Y claro que hay personas que se resisten a estos cambios. Sin embargo, esos cambios ya están pasando y ya están pasando con las generaciones más nuevas, que son mucho más equitativas y mucho más inclusivas. Entonces, estas nuevas generaciones en Argentina están hablando les amigues, les científicas, les políticas. En otros casos, los políticos y las políticas están hablando las personas en la política. Hay otras formas de utilizar nuestra lengua que requieren atención y entrenamiento. Entonces, ¿quién actúa en la ciencia? Las personas que actúan en la ciencia. Es mucho más inclusivo y no solamente hablar de los científicos, ¿no? Otra forma y otra cuestión que es muy poco hablado, pero que es urgente hablarlo. No solamente podemos hablar del Me Too, ni una menos, hashtag ni una menos, cuando se trata de violencia social, violencia doméstica. Necesitamos hablar de acoso sexual en la ciencia. Y necesitamos hablarlo porque es real. Si en un ámbito tan hasta ahora intocable como en el ámbito de las religiones
y las prácticas espirituales. Hemos venido viendo alrededor del mundo que se están finalmente dando una serie de privilegios y una serie de acobertamientos que se le daba a este tipo de fenómenos. No podemos callarnos más, porque eso pasa en todo el sistema educativo, pero cuando las mujeres ya están en una edad más adulta de tomar decisiones, muchas de ellas toman decisiones para abandonar la ciencia, para abandonar la academia, para abandonar la universidad. Entonces, necesitamos hablar del acoso sexual en la ciencia. También la apropiación intelectual. Esto no es solamente que pasa en otros ámbitos, ¿no? Eso pasa también bastante, no solamente la invisibilización donde tenemos un investigador que coordina un equipo dentro del cual en muchas ocasiones hay mujeres, sino que el conocimiento producido por esas mujeres en esos equipos, mujeres y hombres, ¿no? Eso pasa también, pero es mucho más común que se les invisibilice cuando es la hora de publicar y cuando es la hora de recoger los premios, cuando es la hora de recoger los reconocimientos, la fama, y eso también tenemos que hablarlo. La apropiación intelectual, en el cual el género también tiene un impacto bastante alto, ¿no? La múltiple jornada de trabajo, a través de todo el seminario también hemos hablado de cuidadores y cuidadoras, y en casos de extremo estrés, como el que estamos viviendo en este contexto de COVID-19, sabemos que la gran mayoría de las mujeres, son las cuidadoras, como enfermeras, como personal de cuidado de los adultos mayores, como también dentro de casa. Nosotras salimos de espacios que habíamos conquistado en los laboratorios, en las salas de clase, en las oficinas de las grandes empresas y volvimos para casa. ¿Y qué pasa? Que cuando volvimos para la casa nos hemos dado cuenta que las cosas en el ámbito privado no han cambiado mucho tampoco. Nosotras tercerizamos el servicio de otras mujeres para que vinieran a limpiar nuestras casas, generalmente mujeres pobres, mujeres negras, mujeres indígenas, para que pudiéramos ir al mundo exterior a conquistar espacios. A pesar de que esos espacios, tanto en la ciencia como hemos venido diciendo, siguen siendo subalternos, dentro de las empresas también. Dentro de las empresas estamos abrumadoramente en las áreas consideradas de cuidados, recursos humanos, responsabilidad social, empresarial, o en otras y en las áreas que, por ejemplo, son más técnicas, como sabemos, en las áreas de tecnología de la información, o en los ámbitos de tomada de decisiones y tomada estratégica de decisiones, tampoco estamos representadas. Y eso, como he venido diciendo, en el sector privado, en el mundo académico, en el mundo de la política, en el mundo espiritual y religioso. Ahora, las cuidadoras, ellas han venido acostumbradas también a esto hace mucho tiempo. La múltiple jornada de trabajo, por más tercerizada que haya sido a través del tiempo, a través de las mujeres que contratamos para que vinieran a cubrirnos el trabajo doméstico que los compañeros aún no han tomado. ¿Por qué? Porque el espacio doméstico no es un espacio económicamente considerado productivo, es un espacio reproductivo. Y reproductivo no quiere decir solamente de tener hijos y cuidarlos, quiere decir también
de cuidar a las otras personas, cuidar a los adultos mayores enfermos, cuidar al compañero cuando se enferma, cuidar que haya una alimentación saludable, un espacio aseado y mínimamente organizado, agradable para descansar y recargarse. En fin, ese espacio, esto ha sido totalmente y continúa totalmente desvalorizado. ¿Por qué? Porque es un espacio equiparado con la presencia y el trabajo femenino. Si fuera un espacio de presencia y de trabajo también masculino o mayoritariamente masculino, ya tendríamos un salario por extra por mes, ya tendríamos beneficios que reconocieran ese trabajo, que lo entendieran como un trabajo necesario para el trabajo productivo, en fin, pero es un trabajo que ha sido invisibilizado, ¿no? Y las mujeres como cuidadoras hemos estado realizando ese trabajo a través de todo el tiempo, incluyendo los días de hoy. Entonces, este estrés extra que ha puesto el COVID-16 ha venido a pesar mucho más también en los hombros de las mujeres, porque se han tenido que sumar a una serie de demandas y exigencias que de hecho nunca se abandonaron. Y yo quería cerrar hoy para abrir para las preguntas de las personas lo siguiente. Hoy para mí fue un día muy difícil para nosotras, las personas que estamos aquí en Brasil, porque como ustedes saben, la estrategia o la falta de estrategia y la fragmentación de la estrategia del enfrentamiento al COVID-19 en Brasil ha sido uno de los más lamentables en ámbito mundial. Y continuamos recibiendo golpes diariamente, no solamente de la incapacidad, no solamente de la falta de preparación respecto a los tests, respecto a los resultados, a la falta de notificación de los resultados, las tecnologías para registro de información de los resultados que se han quedado más que cortas, se han quedado evidentemente obsoletas en Brasil. Sumamos a esto una inestabilidad política, yo creo que sin precedentes en la historia de Brasil, mucho más grave que la presentada en Estados Unidos. Y en los últimos días, ustedes ya deben saber, ha caído el ministro de Salud, que era el único que mínimamente estaba siguiendo y emitiendo unas orientaciones de acuerdo con algunas orientaciones sensatas, mínimamente sensatas, pero que no son acatadas en ámbito nacional, puesto que el gobierno de Jair Messias Bolsonaro no ha sido capaz y no tiene voluntad política para actuar de forma unificada, para actuar de forma que venga a proteger, a quitar ansiedades. Hoy, durante mi preparación para la charla, hubo la dimisión del propio ministro de Justicia, que era uno de los principales aliados del presidente. Y en medio de mi preparación hubo una conmoción y un cacerolazo generalizado que duró durante más de una hora, todo el mundo dentro de su reclusión y me fue muy difícil concentrarme para estar lista para este momento. Podemos ver ahí, entonces, para cerrar mi presentación y abrir para preguntas, el gabinete de las personas que están en el gobierno actual, podemos ver una mujer decorativa al lado derecho, perdón, al lado izquierdo de la diapositiva, dirigiéndose a la nación, ¿no? Sobre la dimisión del ministro de Justicia, en el que vemos aquello que estamos acostumbradas a ver, un montón de hombres y la única persona negra en el fondo, protegiendo no es un guardaespaldas, pero actúa como si fuera el guardaespaldas de
del presidente Bolsonaro, la falta de representatividad no solamente de género, tenemos que hablar falta de representatividad racial. Tenemos que también hablar que cuando hablamos de mujeres trans. Tenemos que hablar de las mujeres trans en la academia y en las ciencias también. Si ya sufren toda esa serie de exclusión desde el ámbito familiar, siguiendo para para el ámbito educativo, el ámbito social, llegar a las mujeres trans, llegar a la ciencia y a altos escalones, no solamente en la ciencia, pero en cualquier ámbito de poder social, es una hazaña. Tenemos que empezar a hablar de esas cosas también. Lógicamente que también tenemos los hombres trans, pero los hombres trans, debido a la gran potencia de la testosterona, son mucho menos reconocidos públicamente, pasan mucho más desapercibidos. Entonces, por eso también traemos y nuevas formas de identificación, por más que nos incomode. Por más que nos incomoden, hay cosas que nos incomodan, ¿no? Como vivir en un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo, que es lo que estamos viviendo hoy en día. Entonces, por más que nos incomode, tendremos que lidiar con estas personas y gradualmente con más y más personas no binarias, que no se identifican con nuestra antigua visión de ser y estar en el mundo. Entonces, sí, es hora de no solamente hablar sobre esas cuestiones, sino también a dar espacio y escuchar. Nosotras y nosotros no vamos a darle voz a nadie. Las personas ya tienen voz. Entonces no es darle voz a los excluidos, darle voz a las mujeres, darle voz a las personas negras. Es simplemente callarnos un poco y escuchar las voces de quien ya tiene voz y pasar el micrófono. Entonces me gustaría pues cerrar esta charla, me gustaría saber si hay preguntas de las personas que están participando. No sé si la moderadora puedo cerrar ya nuestra presentación, voy para el video, ¿cómo hacemos? Listo, perdón, Keilen, no te preocupes. Entonces, abrimos sesión de preguntas. Las preguntas me las escriben por el chat y se las mencionaré a Keilen. Bueno, Keilen, preguntan. Toca esperar a que estos investigadores aferrados y hombres en cargos de poder por muchos años se mantengan ahí para el poder tener igualdad. ¿Qué opinas al respecto? Uy, qué buena pregunta. Bueno, acontece lo siguiente, que nosotras y nosotros vivimos en un mundo, como ya sabemos, como lo dije, es un mundo volátil, es un mundo incierto, complejo y ambiguo. Y esa volatilidad quiere decir que por más que estas personas mayores y estos hombres mayores en las ciencias tengan un conocimiento, ellos siempre van a necesitar aprender con las personas más jóvenes, ¿no? Y estas personas más jóvenes, hombres, mujeres y personas no binarias, ellas ya vienen con unos abordajes diferentes. Ellos ya vienen con una visión, un tratamiento del mundo diferente y sobre todo vienen con un acceso a las tecnologías y a formas de trabajo en conjunto que cada vez se hacen más relevantes, formas cooperativas de producción del conocimiento, de producción de soluciones que rápidamente van a ir acaparando los espacios que las personas que se aferran a los antiguos signos de poder, a las antiguas formas de ejercer la autoridad y de ejercer el conocimiento, van a ir encontrando cada vez menos espacio para ser relevantes. Si usted tiene experiencia en cualquiera que sea de los campos hoy en día, esa experiencia tiene que ser relevante, esa experiencia tiene que ser pasible de ser compartida. Esa experiencia tiene que ser más horizontal
y tiene que ser muy flexible para incorporar esas nuevas formas y esas necesidades, que no solamente estamos hablando de mutación de virus, estamos hablando de sociedades cada vez más rápidamente mutables y en las cuales estos espacios de poder están perdiendo relevancia cada vez más rápidamente. Y justamente por esos fenómenos de mayor horizontalidad, mayor inclusividad, mayor capacidad de trabajo en grupo y capacidad de trabajo interdisciplinar. No es solamente multidisciplinar, es capacidad de trabajo interdisciplinar. Saber escuchar a la bióloga, saber escuchar al filósofo, saber escuchar a la geógrafa, saber escuchar al infectologista, saber escuchar a la veterinaria, en fin. Solamente de esa forma podremos responder a la altura y no tenemos que esperar mucho. Ya está llegando y ya está pasando. Siguiente pregunta. Muchas gracias, Keilen. La siguiente pregunta es, ¿cómo ves la perspectiva de género en América Latina? Bueno, pues te cuento que a pesar de que hay hay unas características regionales fuertes, tenemos una identidad, yo creo que incomparable a cualquier otro bloque cultural en el mundo. Asia no tiene la misma cohesión identitaria que América Latina. África tiene una cohesión identitaria bastante fuerte, pero tenemos también el norte de África, la África subsahariana, pero tal vez equiparable, pero nos unen bastantes cosas en similar, como por ejemplo la conquista española y portuguesa, ¿no? La conquista ibérica, y eso ha dejado bastantes trazos, comenzando por una cultura judio-cristiana, mucho más cristiana y católica que cualquier otra cosa. Y eso nos hace que las cuestiones de género tengan un papel preponderante, importante, ¿no? En nuestra región. No difieren tanto los números, pero aún así, por ejemplo, tenemos países como Uruguay, Chile, Argentina ha venido avanzando bastante, que presentan avances bien interesantes. Costa Rica también tiene su vicepresidenta, una mujer muy, muy interesante. Y otros países que han seguido caminando, por ejemplo, Bolivia. Bolivia, hasta hace poco tiempo, ¿no? Hasta antes de la interrupción del proceso democrático como el actual, a pesar de que tiene una mujer representando el primer cargo. En Bolivia también hubo una inclusión de base muy interesante también de las mujeres indígenas en el poder. Entonces tenemos divergencias en México. Estamos viendo la cuestión del feminicidio y la violencia totalmente desbocada y desbordada en México. Tenemos que tener esto muy en mente. En Brasil también. Aquí se mata una mujer a cada 5 minutos, ¿no? Tenemos también el movimiento de las jóvenes feministas argentinas, que han sido un ejemplo para toda América Latina, concordando o discordando. Las pautas de ellas han sido muy importantes, ¿no? Ni una menos. Entonces, a pesar de que hay diferencias, a pesar de que hay países un poco más conservadores, un poco más reticentes, también hay movimientos de bases indígenas dentro de las culturas aymarás, dentro de las culturas quichuas, dentro de las mujeres mayas y otras etnias en Centroamérica que no debemos ignorar. Pero finalmente estamos hablando de que los movimientos de género, y eso es en plural, no están solamente más lideradas por mujeres privilegiadas, blancas, de clase alta. Ellas llegaron, estas cuestiones de género llegaron a las bases y llegaron a las personas más jóvenes. Por eso los chicos también están mucho más involucrados, y esto es una esperanza muy,
importante para todas nosotras y para quienes tienen hijas e hijos, sobrinas, sobrinos, ahijados, ahijados y ahijades. Creo que representa una esperanza esos cambios que vienen por ahí. ¿Hay alguna otra pregunta? Perfecto, Helen, muchas gracias. Sí, preguntan, bueno, uno de los participantes dicen que reafirma la información que diste, que en la Argentina en los ámbitos académicos de ciencias de la salud, en algunas áreas las mujeres están en mayoría. Exactamente, Argentina es así como en muchos países, hay movimientos, ¿no?, interesantes en varios países, como acabé de decir, el movimiento indígena de las mujeres ha sido impresionante en las últimas 2 décadas, por lo menos la visibilidad. Pero entonces este movimiento de las mujeres jóvenes argentinas, como digo, ha sido una inspiración para todas nosotras y ahora está teniendo bastante resonancia en México también, ¿no? Entonces, y bueno, se manifiesta de formas muy diferentes. Sin embargo, cuando empezamos a ver reacciones simbólicas y físicas de hastío, de expresar públicamente, nos están matando, nos están invisibilizando, nos están abusando y de nuevo, estas cuestiones de los abusos no están restringidas a los hogares más pobres, ellas acontecen y son subnotificadas dentro de los ambientes domésticos de las clases altas, porque las mujeres de las clases altas y medias altas no van a las instituciones de policía a denunciar violencia doméstica porque eso es cosa de mujer pobre. Entonces, también hay violencia doméstica y eso también pasa, como veníamos diciendo, en el ambiente académico. Tenemos que empezar a hablar y tenemos que empezar a denunciarlo. ¿Y quién nos inspira? Estos movimientos de chicos y chicas más jóvenes, de mujeres campesinas, de mujeres indígenas, ¿no? De personas también no binarias a las que tenemos que decir, y también de estos movimientos de mujeres negras, mujeres indígenas, como ya había dicho, y mujeres trans. Gracias, Keilen. Nos preguntan, ¿qué características de las mujeres resaltaría como para posibilitarnos a estar más presentes en la ciencia? Bueno, es una buena pregunta porque de nuevo esas características son en su gran mayoría aprendidas socialmente. Esas mismas características pueden y deben ser incentivadas en todos los seres humanos. ¿Qué características? Bueno, tener gentileza entre unas personas y otras, poder cuidar mínimamente unas personas de las otras. Cuando nosotros hablamos de nuevo de las ciencias del cuidado, y hablamos de cuidadores y cuidadoras, vemos que la gran mayoría, 75% o 70% de las personas en esta área son mujeres. Esta cuestión del cuidado, ella necesita ser pasada también para los hombres y para el resto de las personas. Identifíquese cómo se identifiquen. Entonces, ok, culturalmente tenemos cosas que han sido pasadas, nos han sido pasadas, como una mayor capacidad, por ejemplo, de escuchar. Nosotras también tenemos una mayor capacidad de expresión verbal. ¿Por qué? Porque desde pequeñas nos han estimulado una riqueza en nuestro vocabulario. Es una riqueza muy grande también para describir lo que vemos y describir lo que sentimos, lo cual ha sido cortado, ha sido podado de los niños desde que ellos están pequeños. Entonces, hasta el vocabulario les ha sido podado a los hombres, ¿no? Tenemos que desarrollar todas esas capacidades, tenemos que desarrollar las capacidades de orientación y las capacidades motrices que nos son negadas desde pequeñas, no porque se va a caer, no porque una niña no hace eso, no porque se le levanta la falda, no porque las niñas no se suben, no porque las niñas no exploran, ¿no? Entonces, esa limitación
que nosotras tenemos de orientación y muchas veces de esto, bueno, de facultades motrices, son también causadas por eso. Mientras que a los niños se les enseña, y a los hombres ellos los reproducen, que ser niño y ser hombre significa arriesgarse, significa no saber cuidar de otras personas, no saber cuidar de su entorno y de sí propio, ¿no? Entonces, por eso los hombres mueren muchísimo más por accidentes en donde se arriesga la vida. Los hombres son los que más matan. ¿A quiénes? A otros hombres, mientras que las mujeres mueren principalmente a manos de otros hombres. Pero esta cuestión de la mortalidad masculina, de quien más asesina y quien más muere, sí son los hombres. ¿Por qué? Porque esa es la masculinidad que hemos venido enseñando. Entonces, ¿qué características tenemos? Bueno, todavía tenemos esas cuestiones culturales de saber escuchar mejor, de saber expresarnos mejor verbalmente, de cuidar, ¿no? Se nos ha enseñado la paciencia, pero de nuevo tenemos que luchar para que esas sean características de los seres humanos, ¿no? ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, señora, dame un segundo. Preguntan, ¿en Brasil no está surgiendo un movimiento ciudadano fuerte y organizado en contra del presidente Bolsonaro? ¡Ay, Dios! A ver, la cuestión de los movimientos sociales en Brasil ha estado bastante fragmentada. Desde la deposición de la presidenta Dilma, realmente, y antes también, pero realmente ha habido una fragmentación, ha habido una parálisis, ha habido un estupor, eso se diría un estupor de las personas, un choque de las personas frente a los desdoblamientos que hubo a partir de la retirada del poder y de la presidencia de Dilma Rousseff. Y hoy está empezando a formarse un consenso y es uno de los pocos consensos que hay. Está empezando a decir la mayoría de las personas a decir Bolsonaro no tiene condiciones de gobernar. No tiene condiciones prácticas porque está perdiendo todos los aliados, y lo digo en masculino, no se les olvide la última diapositiva que vimos, hoy está perdiendo todos los aliados, algunas pocas mujeres que rápidamente están empezando también a saltar del barco. Y entonces el consenso actual es que es eso, se está formando un consenso. Ahora, los movimientos negros de de mujeres negras, de jóvenes negros, el movimiento contra el genocidio de la juventud negra, está bastante coheso frente a las políticas nocivas, no solamente de Bolsonaro, pero las policías en general, pero bastante también en contra de Bolsonaro, del gobierno y lo que él representa. Las jóvenes mujeres también, las mujeres operarias también. Él todavía cuenta con un apoyo muy importante de la industria armamentista, que es la mayor industria del continente después de Estados Unidos. Entonces, de la industria armamentista, de la industria del agronegocio, que ahora está empezando a salir porque se está viendo perjudicado, y de los evangélicos en general. Estas son las dos grandes bases de apoyo, y algunos pocos empresarios de las altas élites que siguen apoyando, pero estamos asistiendo a la caída de un gobierno que está hace 1 año y 4 meses en el poder y ya está más resquebrajado, más fragilizado de lo que antes se pudo haber visto una presidencia en el poder. Entonces me parece que está empezando no tanto a caer por presión popular, sino por ineptitud propia. Entonces, desafortunadamente, hay una gran fragmentación que vamos a ver en los próximos meses
si resulta en una coalición ciudadana más amplia. ¿Listo? Gracias, Doc. Gracias, Kellen. Bueno. Preguntan, Ok. con esta ¿Vamos a yo hacer creo la que última vamos, pregunta? sí, Sí. con esta hacemos el cierre de preguntas. Actualmente, ¿qué estrategias se están implementando o se deberían implementar para combatir la discriminación de las mujeres, específicamente en el ámbito laboral? De nuevo, por favor. Actualmente, ¿qué estrategias se están implementando o se deberían implementar para combatir la discriminación de las mujeres, específicamente en el ámbito laboral? Bueno, hay una pauta que las y los y les jóvenes están trayendo bastante fuerte y algunas mujeres del movimiento feminista, y es la licencia parental. Si nosotras empezamos, por ejemplo, con algunas prácticas, por ejemplo, ¿no? La licencia paternidad equiparada a la licencia maternidad. También, por ejemplo, tenemos que empezar a hacer mecanismos de mentoría en las cuales se les transmitan a las mujeres una serie de habilidades, una serie de talentos, una serie de características necesarias para progresar en la carrera. También las empresas y todos los ámbitos laborales necesitan una adaptabilidad para las diferentes necesidades, tanto de las madres como de aquellas personas, como de aquellos padres que también deben involucrarse. Entonces, por ejemplo, el cuidado con los niños y las niñas, y les niñes, es muy importante. ¿Cómo vamos a pensar una forma de proteger, una forma de facilitar el trabajo flexible, el trabajo remoto, ¿no? Con estas nuevas tecnologías es posible, ¿no? ¿Cómo incentivamos para que haya una paternidad presente, ¿no? También, ¿cómo hacemos para que las mujeres de extractos sociales más pobres, generalmente negras e indígenas, puedan seguir en la educación y pueda prestársele no solamente una buena educación de calidad, pero direccionada, porque nosotras sabemos que cuando una mujer es educada, ella demora para tener más hijos, y cuando esa mujer es educada, alfabetizada y tiene una perspectiva de trabajo, el uso de los recursos económicos es mucho mejor distribuido, tanto en el ambiente familiar como en la comunidad, en su entorno. Es muy chistoso que, por ejemplo, hay varios estudios en donde la mesada que le dan muchas veces a los niños y a las niñas, ella es diferente. A las niñas generalmente se les da menos dinero que a los niños en la mesada. Y la justificativa mayor es que las niñas tienen alguna cosa biológicamente que ellas van a gastarse la plata en cosas que no valen la pena, como si los niños sí se las gastasen cosas que valen la pena. Son niños y niñas y niñas. En fin, pero ya comienza desde el inicio, tanto el acceso a la educación, pero no solamente, las estructuras de poder, los símbolos de poder, los mecanismos de exclusión que se van concretizando, el acoso laboral, los chistes, el sentido del humor, del machismo, las mujeres, cuando se dice, y esto aquí en Brasil es bastante fuerte, las mujeres trabajando juntas no resulta bien. Las mujeres entre ellas se matan, las mujeres entre ellas se hacen zancadilla, las mujeres van a competir naturalmente por la atención del hombre, y este tipo de estereotipos se tienen que ir acabando. Entonces hay diferentes mecanismos que van desde las transformaciones de las estructuras dentro de las empresas, como principalmente mantener a las mujeres en el ámbito de estudio, y muy especialmente en las ciencias. ¿Por qué? Porque son los campos que más rápidamente están teniendo destaque y son los que van a dictar y definir el restante de los campos en el futuro, y en un futuro que más o menos es ya.
Entonces, mujeres en la tecnología de la información, en las ciencias de la computación, en las ciencias de investigación, ¿no? Tenemos que entender que se les tiene que providenciar redes de protección cuando tienen hijos, se tiene que distribuir el trabajo reproductivo y doméstico más equitativamente y se tiene que acabar esa serie de chistes, comentarios, acoso sexual, acoso moral y apropiación intelectual, de entre otras cosas. Muchísimas gracias, Kaylin. Con esta pregunta finalizamos nuestra sesión de preguntas. Damos por finalizada nuestra charla. Agradecemos la participación de todos los asistentes, los Todas y ponentes, todes también. perdón, todas y todos, los ponentes y los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube para ver las charlas que tuvimos ayer y hoy, y a nuestras redes sociales nos pueden buscar como Quasar One Health. Un abrazo para todos. Hola.